Bueno, dentro de los factores de la organización que descubrió Taylor, estos se presentaban como una manera de aconsejar a las organizaciones sobre qué factores propulsores eran los que las empresas debían seguir para obtener una mejor organización en sus empresas. Como dijimos en el video anterior, esos factores estaban relacionados con lograr una mejor selección en cuanto a los subordinados. A los mejores subordinados, luego había que capacitarlos y estos trabajadores capacitados iban a sentirse con una mejor motivación para desempeñar esas funciones o esos roles. Otro de los factores, otros consejos, por así decirlo, estaba entre la cooperación que debía lograrse entre los niveles gerenciales y los subordinados. Esta cooperación era parte de la comprensión, del reconocimiento laboral que producía un mejor clima y un mejor desempeño en las tareas. La reorganización del trabajo era una conceptualización y un consejo fundamental de la ciencia como aporte científico eh, para tratar de ser meticulosos y explorar aquellas tareas que eran ineficientes, tratar de descartarlas y sustituirlas por tareas exitosas y elementales dentro de la organización. Y por último, una de las cosas que analizamos es el gran descubrimiento del principio científico de la división del trabajo eh, para ver quiénes son los responsables y determinar niveles de asignación de tareas específicas entre los diferentes colaboradores. Un tema fundamental en cuanto al consejo era que en el nivel de la primer nivel organizativo o en la cúspide estratégica debían desempeñarse tareas de planificación y dirección y obviamente las tareas de ejecución de esas decisiones se desplegaban en la base de las, digamos, de este organigrama organizativo. Los principios de organización científica que de alguna manera llegaron a concluir Taylor, Gantt y también Fayol estaban relacionados fundamentalmente con el principio de excepción. ¿En qué consistía este principio de excepción? Eh, los gerentes o los niveles ejecutivos gerenciales de primer nivel en la cúspide administrativa eran aquellos encargados de las tareas de planeación y de las tareas estratégicas. Justamente porque en este nivel organizativo era procedente obtener un control gerencial de toda la organización para justamente eh, tener una visión del todo y de la proyección de toda la organización, de toda la empresa a través del tiempo y a través de los ambientes cambiantes. Entonces, el principio de excepción le daba importancia jerárquica en donde los gerentes debían ocuparse de las tareas fundamentales de justamente de control, de gestión, de planificación estratégica de toda la organización. Y como en las tareas más operacionales o operativas, estos hechos más reducidos debían ser responsabilidad de los subordinados. Por otro lado, otro principio fundamental era el principio de la intensificación. Este principio lo que lograba era disminuir los tiempos de la producción de toda esa matriz productiva hasta llegar al producto, al mercado, en la comercialización y venta. O sea, lo que se trataba de lograr era acortar los plazos, acortar los tiempos de la producción con el objetivo de aminorar, digamos, los problemas financieros que se podían llegar a presentar, fundamentalmente los problemas de liquidez. Y también lograr una mayor rentabilidad, o sea, el objetivo era lograr mayor volumen en las ventas en un menor corto posible de producción. Este principio de la intensificación fueron los que dieron lugar a Henry Ford, para imponerlo como principio fundamental en la elaboración científica de sus fábricas. Producir en poco tiempo y en gran cantidad y en escala una unidad productiva.
Otro principio relacionado con esto es el principio de la economicidad. Este principio lo que conseguía era disminuir los stocks de materia prima en los depósitos hasta llegar al input o a la entrada del proceso de transformación productiva. O sea, el objetivo era no tener en stock en los depósitos materia prima ociosa, sin ser ocupada en el proceso productivo, justamente para evitar costos o sobrecostos de stock y costos financieros de erogaciones innecesarias en tiempos que no son requeridos. Por último, un principio fundamental era el principio de productividad. Este principio hacía foco en la capacitación de las personas, ¿sí? En la parte humana de las organizaciones, a través de la capacitación de estudios especializados y académicos justamente de cada unidad gerencial y de los operarios. Uno de los aportes fundamentales también de Fayol, aplicando o aprovechando que tenemos la plantilla, fue diríamos, no hizo un análisis como lo hizo Taylor desde las bases, analizando el trabajo de los operarios y de las tareas y de la disposición de las rutinas, de cómo es cada proceso en sí, de cada tarea y procedimiento, sino que Fayol hizo un análisis científico, también aplicando el método científico, pero desde el punto de vista funcional de la organización y desde el punto de vista gerencial. Y descubrió, a través justamente del principio de la división de trabajos, cómo en una organización se pueden dividir, por ejemplo, en funciones. Estableció la base del organigrama o de la estructura funcional, por así decirlo. Tenemos cómo se puede dividir en áreas de producción, o cómo se puede dividir en áreas de comercialización, en áreas de administración o en áreas en este caso, de recursos humanos. O sea, obtener una división funcional dentro de la organización. Otro tema fundamental en Fayol era cómo las tareas de planeación, organización estaban a cargo de los niveles gerenciales, ¿sí? Gerente general y gerentes departamentales, ¿sí? Y las tareas de coordinación, luego tenemos la tarea de control, ¿sí? En la ejecución de las plantas de los niveles de subalternos. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.